Está bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Tengan ustedes muy buenas tardes. Un saludo a nombre del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, de su decano, del doctor Mike Pilares Rado, de su consejo directivo y del consejo de fiscalización, que siempre tienen el gusto de estar preocupados por lo que es la capacitación jurídica de todos nuestros agremiados y del mismo modo del público en general, porque estos cursos están siendo transmitidos de forma gratuita, libre, por lo que es la página del Facebook de lo que es el ilustre Colegio de Abogados del Cusco. En esta ocasión tenemos al doctor Percy Velázquez Delgado. Él es un referente en lo que es el derecho penal de nuestra región y, por no decir así, también a nivel nacional, porque tiene diversos artículos escritos en revistas importantes, ya sea Gaceta Penal, y se tiene bastante participación en lo que son los procesos judiciales en nuestra región. Es así que el día de hoy nos ha tocado convocarlo por esta trayectoria que tiene y también porque existe lo que es el consenso siempre para estas invitaciones del Consejo Directivo del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. El doctor nos va a deleitar con el tema Reflexiones críticas sobre la actuación de la prueba pericial en el proceso penal. Es un tema bastante interesante que tenemos que tener algunas pautas sobre estas pruebas prepericiales que nos va a mencionar el doctor y algunas recomendaciones que siempre las hace en sus conferencias, que nos dejan a nosotros o a todos los agremiados y al público en general con algunas incluso interrogantes. Es por eso, doctor Percy Velázquez Delgado, recibe el saludo del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Bienvenido y adelante con su ponencia, estimado doctor. Muchas gracias, distinguido colega, y también debo empezar agradeciendo al señor decano de nuestro Colegio de Abogados, el doctor Mike Pilares Rado, y a todo el consejo directivo que lo acompaña en esta gestión. Es para mí, no cabe duda, un gran honor participar en un evento en el que están interviniendo distinguidos abogados, juristas, profesores universitarios, incluso de fuera del país. Entonces, mi gratitud al consejo directivo, al decano por la invitación y espero realmente que esta ponencia pueda marcar algunas líneas de investigación en los universitarios y también en los abogados de posgrado. Y no voy a negar que también mi aspiración es que algunos jueces o fiscales reflexionen a partir de las críticas que voy a formular. Estoy convencido de que no por el hecho de que yo las formule, ¿no? O porque alguien las formule, estas críticas pues deben ser acogidas en su totalidad. Pero lo más importante de estos eventos es que podamos, a partir de lo que se escucha, reflexionar sobre estos temas, volverlos a pensar, ¿no? Y si es necesario, pues volver a estudiar algunas categorías y volver a revisar su aplicación en la práctica forense. Finalmente, como una cuestión previa, antes de presentar la pantalla y poder trabajar ya la exposición en los contenidos que a mí me interesan trabajar, debo señalar lo siguiente. Yo soy abogado de defensa, ya lo ha dicho el presentador, y a quien debo agradecerle también por sus palabras. Y también, bueno, realizo actividad académica como profesor y antes como un columnista, ¿no? O articulista, como dicen algunos, de algunas revistas de circulación nacional. Por tanto, yo debo
prometer al auditorio virtual intentar ser objetivo, ¿no? Y no dejarme llevar por la perspectiva del abogado únicamente, sino también tener una perspectiva de un profesor, un docente en esta materia y que intenta buscar el conocimiento correcto. Como abogado, evidentemente, puedo tener algún sesgo, incluso cuando prometa hacer el esfuerzo de no incurrir en ello, es posible. Sin embargo, en un tema como este, pues yo he decidido que mi exposición vaya de la mano de la norma, de la ley procesal, ¿no? Estoy convencido de que una gran dosis de objetividad en el tratamiento de problemas jurídicos en general se logra cuando uno trabaja el tema de la mano de la regulación vigente. Y en esa línea, ¿no?, también debo señalar que luego ya de algunos años, que evidentemente no son muchos, pero tampoco son insignificantes, ¿no?, luego de casi 14 años de ejercicio profesional en la defensa penal, me parece que puedo llegar yo a una conclusión, a una de varias, pero en este caso voy a mencionar una. Yo creo que muchos de los problemas de la justicia penal peruana, ¿no?, podrían resolverse, muchos, no todos, que quede claro, con una lectura atenta, una interpretación sistemática del ordenamiento, ¿no?, y que intente, ¿no?, trasladar a la práctica la voluntad de la norma a través de un proceso interpretativo serio y que busque hacer que la justicia penal pues, pueda llegar a niveles de acierto que satisfagan a toda la colectividad que es quien finalmente es destinatario de este servicio tan importante del Estado. Dicho ello, presentaré mi pantalla, que es un archivo Word, a fin de plantear estas reflexiones críticas. El título de la intervención mía es Reflexiones críticas sobre la actuación de la prueba pericial en el proceso penal. Sin embargo, me parece que a estas alturas de las reflexiones que yo ya hice, ¿no?, antes de presentarme al auditorio, al distinguido auditorio, bueno, deben quedar como algunas reflexiones críticas en el sentido de que todas las que vaya a exponer creo que no son las que agotan el tema, ¿no? Y segundo, me da la impresión de que cabe agregarle a este título, ¿no?, incluso que esta exposición de algunas reflexiones críticas es en términos preliminares. Esto puede ser objeto de cuestionamiento por el auditorio, porque muchos esperan que el expositor traiga productos acabados a los eventos, ¿no? Y obviamente tiene derecho a esperar eso y a exigir. Sin embargo, al ser este un tema relativamente abandonado en la doctrina, no hay muchos textos sobre pericia y análisis de los problemas periciales en el Perú, quizá fuera así, ¿no?, dificulta la posibilidad de encontrar un material adecuado. Pese a ello, me han servido muchísimo, y debo decirlo, para que el auditorio pueda revisar también estos materiales. El libro del profesor Miquel Tarufo, que es La prueba, de la editorial Marcial Pons. Luego, el libro del profesor Jordi Nieva Fenol, Valoración de la prueba. Y finalmente, el libro del docente y magistrado de la Corte Suprema, César Eugenio San Martín Castro. De manera tal que varias de las cosas que voy a decir
que quizá no las diga citando específicamente a uno de ellos, pero sí, de hecho, que hay una influencia poderosa de aquello que yo he revisado, he leído y he meditado al momento de hacer mis apreciaciones. Muy bien, yo creo que ya no hago más preámbulo y empiezo con estas reflexiones. El artículo 172 del Código Procesal Penal, numeral 1, establece lo que ustedes pueden ver en pantalla ahora mismo y que yo voy a leer en voz alta. La pericia procederá siempre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. Es a partir de este artículo que empiezan mis reflexiones críticas y un primer punto que voy a analizar y cuestionar es la expresión algún hecho. Creo yo que es un error en la práctica de la Fiscalía, ciertamente no de todos, de algunos señores fiscales, pero permítaseme señalar en la práctica de la Fiscalía, ordenar una pericia sin indicar cuál es el hecho que requiere ser esclarecido. Y es un error porque el Código Procesal claramente, y ustedes lo están viendo ahora mismo, establece ello. Ahora, es un error, ¿no? Porque si nos percatamos de la razón de ser de la pericia, llegaremos a la conclusión de que solo cuando el juez o el fiscal reconozca que sus conocimientos, jurídicos o no jurídicos, no le permiten conocer algo, solo ahí es que tanto fiscal y juzgado requerirán una pericia. Excluyo de mi intervención las referencias al juzgado, por obvias razones, que ya no voy a ampliar en ellas, y solamente me remito a lo que haga la Fiscalía. Sin embargo, advierto que el fiscal o el juez muy bien podría controlar estos aspectos en el momento en que corresponda, porque han de ver ustedes que estas equivocaciones luego generan una serie de problemas en el desarrollo del proceso penal, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Se pueden advertir claramente en juicios orales en los que realmente uno se demora en el interrogatorio, el contrainterrogatorio de un perito, porque se le pregunta todo lo que se le ocurra en ese momento al fiscal y al abogado también, cuando técnicamente, si hubiéramos empezado bien esta formación de la prueba pericial, la pericia tendría que demorar de repente no más de 15 minutos. Entonces, vuelvo a lo que decía hace un momento. Yo, fiscal, para ordenar una pericia, tengo que establecer cuál es el hecho que necesito que otro, con conocimientos que yo no tengo como fiscal, ¿no?, establezca o me explique. Por tanto, hace bien el legislador y hace bien el código cuando señala que la pericia procederá siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, etcétera, etcétera. Ahora, segunda cuestión. La expresión conocimiento especializado yo creo que merece unas reflexiones más amplias, porque realmente ¿a quién le estamos encargando la pericia? Pensemos un momento en quién tiene el conocimiento especializado. ¿Quién tiene el conocimiento especializado, por ejemplo, en aspectos de la biología? Algunos me responderán el biólogo, el profesional biólogo. Y en aspectos de ingeniería civil, el profesional ingeniero civil. Sin embargo, cabe una reflexión.
Ellos son profesionales. El código no se refiere a profesionales solamente. El código alude a que se requiere un conocimiento especializado. Y quizá ese conocimiento especializado no tiene que ir de la mano necesariamente del título profesional. Si bien es cierto, el tener el título profesional permite advertir que esa persona ha estudiado una cantidad de años sobre diversas materias vinculadas a esa disciplina, sin embargo, es perfectamente posible, desde mi perspectiva, que aquello sobre lo que se requiere una pericia, ¿no?, sea un tema que ese profesional posiblemente no lo haya visto en su formación profesional. Y si lo ha visto, pues lo ha visto en un semestre. Y eso no lo convierte en especializado. Su conocimiento no es conocimiento especializado. Y voy a poner un ejemplo, creo que todos vamos a entender. El que yo sea abogado no me hace a mí un experto ni alguien que tenga conocimiento especializado en derecho laboral. Por ser abogado y por haber estudiado 2, 3 materias en la universidad, no me hace un experto en derecho laboral. Igual ocurre con las otras profesiones. Ocurre lo mismo. De manera que habría que pensar realmente a quién le encargamos la pericia. Ahora, voy a entrar a un tema que es necesario hacerlo. El hecho de que la fiscalía y la policía tenga un grupo de trabajadores, muchos de ellos profesionales, algunos no necesariamente, que se agrupen en oficinas técnicas y que incluso reciban el nombre comúnmente de peritos, ¿no?, los convierte en expertos y en personas que tienen los conocimientos especiales. La respuesta es un sí y un no. Y un sí en el sentido de que sí, en tanto no solamente por formar parte de esa oficina pública, de esa dependencia, no solo por formar parte de ella es que puede ser especializado, sino por algo más que luego veremos. Y no porque perfectamente alguien que no trabaja en esas oficinas públicas puede ser el que tenga el conocimiento especializado. De manera tal que hay que siempre dudar, ¿no?, de la persona a quien se le designó como perito, y esto reflejarse en los contrainterrogatorios e incluso en el mismo interrogatorio, si es que el fiscal quiere disipar anticipadamente los cuestionamientos que hagan o que puedan hacer las partes a la aptitud y a los conocimientos y capacidad del perito. Muy bien, pasamos con el segundo fragmento, o el tercer numeral. El tercer numeral dice: no regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica. En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial. ¿Por qué destaco las dos frases, prueba pericial, prueba testimonial? A ver, en el juicio oral, el cómo se interroga a un perito es muy parecido a cómo se interroga a un testigo. Muy parecido. Por tanto, si el código señala que a quien tiene conocimientos especializados, pero toma conocimiento del hecho de manera circunstancial o espontánea, ¿no?, a él no se le puede examinar como perito, sino como testigo. Y el código dice que ese sujeto que tiene conocimientos especializados, pese a tener conocimiento de un hecho, pues se va a regir por las reglas de la prueba testimonial. Yo creo que es un claro indicativo de que no es lo mismo la regulación de la prueba pericial con la regulación de la prueba testimonial. Pero la diferencia no hay que buscarla en el juicio oral, porque ya vengo diciendo hace un momento de que la práctica de la prueba pericial y de la prueba testimonial son muy semejantes. Para mí,
a mi modesto entender, la diferencia está en la formación de la prueba pericial. Y es que la prueba pericial, y voy a citar, porque recuerdo muy bien este fragmento, aunque no es una cita literal, como dice el profesor San Martín Castro, esto es una prueba compleja. Esta es una prueba compleja y que se forma, regla general, y quizá regla absoluta, se forma desde la etapa de investigación. Desde ahí se forma. Para terminar finalmente en el examen pericial en juicio oral. Por tanto, me parece a mí que no se le está prestando mucha atención a si el dictamen pericial cumple o no las reglas de la prueba pericial. Siendo que esas reglas de la prueba pericial están en este apartado del código que estamos analizando, pero especialmente en un artículo en el que se determina qué debe contener el informe o el dictamen pericial. Pongo un ejemplo. Recuerden ustedes un dictamen o un informe pericial de toxicología en el que se determina la presencia de benzodiazepina en la orina del sujeto a quien se ha evaluado o cuya muestra se ha evaluado. Vean si ahí están los elementos que deben integrar una pericia. Vean si hay motivación. Vean si se está fundamentando alguna técnica en especial. Ninguna. Es más, suele ser una página en la que no se sabe cómo es que fue el procedimiento. ¿Qué se hizo con la orina? ¿Qué se hizo? ¿Qué se aplicó? ¿Por qué se aplicó eso? ¿Quién dice que eso corresponde aplicar? ¿Quién ha validado que la aplicación de eso me da como resultado poder advertir que es benzodiazepina? ¿Qué se ve en el resultado? ¿Qué se ve en la orina? ¿Qué se ve en los instrumentos, insumos que utilizó? Eso no está en la pericia. He ahí mi cuestionamiento. Y por eso el código, insisto en ello, distingue someterse a las reglas de la prueba pericial y someterse a las pruebas o a las reglas de la prueba testimonial. Te sometes a las reglas del testimonio, vas, respondes preguntas y punto. Pero si te sometes a las reglas de la prueba pericial, no es que vas y respondes preguntas, no, sino es cómo está tu informe pericial. ¿Cuál era el objeto de tu pericia? ¿Dónde están los fundamentos que has establecido? Y esto tiene una enorme trascendencia para mí. Yo creo que incluso tiene una dimensión de garantía para los imputados, porque claro, si el fiscal designa un perito porque él ignora un conocimiento necesario para conocer o para poder captar algún elemento relevante del caso, es altamente probable que el abogado también ignore sus conocimientos. Y entonces se requiere que la pericia sea explícita, que cumpla el dictamen pericial, ¿no?, con toda esa fundamentación y explicación de las técnicas, procedimientos que se han seguido, de manera que luego uno pueda asumir un contrainterrogatorio pues, en mejores condiciones. Paso al artículo 173. El artículo 173, numeral 1, establece el juez competente y durante la investigación preparatoria el fiscal o el juez de la investigación preparatoria en los casos de prueba anticipada nombrará un perito. Escogerá especialistas donde los hubiera y entre estos a quienes se hallen sirviendo al Estado. Me detengo en este numeral dos frases que quiero analizar. Escogerá especialistas. Como decía antes, o sea, el código no dice escogerá profesionales, simplemente. Porque es obvio, desde mi perspectiva, que primero, no todos los profesionales son buenos. En ninguna actividad de la vida. No todos los gasfiteros son buenos, no todos los carpinteros son buenos, no todos los mecánicos son buenos y también no todos los profesionales son buenos. Entonces no se trata de escoger un profesional. Se trata de escoger un especialista. Ahora, en los libros, y cito acá a Jorge Nieva Fenol,
¿no? Porque recuerdo muy bien ese fragmento, ¿no? Él dice, claro, lo que tiene que ocurrir es que el perito, en la etapa que corresponda, normalmente en examen y en contraexamen del perito, pero me parece que no habría obstáculo para que desde el inicio se tenga esas precauciones si se quiere que esta prueba pueda tener eficacia o la eficacia deseada, ¿no? Desde el inicio hay que tener cuidado con ello, tiene que exhibir el currículum. Y ahí, dice Nieva Penol, claro, seguramente para el contexto europeo puede ser normal, pero vamos, habrá que ver también nuestra realidad sin renunciar a los niveles de calidad o a los estándares de calidad que se pueden alcanzar incluso en un medio no europeo, ¿no? Y dice Nieva Penol, claro, lo que tiene que exhibir es, ¿tiene publicaciones? ¿Ha publicado estudios sobre eso en lo que va a ser la pericia o sobre algo vinculado a eso? ¿Tiene conferencias sobre eso? ¿Tiene comunicaciones en congresos sobre eso? Y si no tiene, entonces no es un especialista. Esa sería la conclusión. Es un profesional en biología, es un profesional en ingeniería civil, es un profesional en contabilidad, pero especialista no es. Ciertamente aquí no pueden haber, ¿no? Unos parámetros fijos que determinen a quién llega a la categoría de especialista o no, pero algunos sí se pueden estar trabajando y evidentemente respecto a esos elementos habría que tener cuidado. Ahora, esta última o esta segunda frase designará entre los especialistas, entre ellos, entre estos, la expresión y el intérprete ya sabe, entre estos significa entre los especialistas, ¿a quienes designará? A los que se hayan sirviendo al Estado. ¿Por qué? ¿Por qué la ley señala ello? Porque los peritos de parte, o los que trabajan en el sector privado, ¿no? Son como, y creo que lo dice Nieva Penol también, son como pistoleros a sueldo, ¿no? O sea, se les paga y pueden decir lo que se le ocurra a los abogados o a los interesados. Esa podría ser la razón. Pero yo quiero plantear la siguiente duda. Los que trabajan en el Estado, asumiendo que hay un grupo de especialistas trabajando en el Estado, ¿tendrán la suficiente independencia o imparcialidad? ¿Tendrán la suficiente independencia o imparcialidad? Posiblemente sí. Alguien diría, posiblemente no. Fíjense que en otros países, en algún momento de su evolución legislativa, se prefería que los peritos vengan designados por las partes y nada vinculado al Estado. Claro que luego la crítica fue que lo que se tenía era peritos que podían sostener cualquier cosa porque alguien les pagaba. Pero, volteando la página, yo creo que no hay que contentarse con lo que tenemos hoy día. Es decir, asumir que todos los que trabajan en el Estado, ¿no?, van a cumplir una labor pericial absolutamente independiente, tampoco es de asumirlo. Entonces, hay que tener, yo creo que, las máximas precauciones sobre estos aspectos. Mi duda es sobre todo para aquellos que integran determinadas instituciones. Y es que yo no sé si es difícil darse cuenta de esto. O sea, el Instituto de Medicina Legal integra una institución, un órgano constitucional, autónomo constitucional, que es el Ministerio Público. El Ministerio Público está integrado por fiscales también. De manera que ellos son una institución y los fiscales son parte en el proceso. Eventualmente, a futuro, habría que pensar en un órgano que haga estas pericias, pero que no esté vinculado a ninguna de las partes, aunque si va a ser público, de alguna manera tendrá una vinculación con el Estado. Pero precisamente por estos riesgos, estos peligros, es que tiene que serse muy exigente en la formación de la prueba pericial. Y me remito al artículo anterior en cuanto ya he comentado el mismo. En el numeral 2, ¿no?,
Se establece que esta labor pericial puede ser encomendada a la Dirección Ejecutiva de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Policía contra la Corrupción, el Instituto de Medicina Legal, organismos del Estado que desarrollan labor científica, técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Y la frase que a mí me parece que merece una reflexión es con conocimiento de las partes. Dos posibilidades. De aquí para aquí, un intérprete puede decir que la frase que está subrayada solo tendría aplicación cuando se trata de el supuesto regulado a partir de la palabra también. Solo ahí. Y yo sostengo críticamente que no es correcto porque nada impide que se ponga en conocimiento de las partes, si se han apersonado, ¿no?, que la Dirección Ejecutiva de Criminalística o la Oficina de Criminalística va a realizar una pericia. Y que yo recuerde, se hace en muchísimos casos. Pero de cuando en cuando, ocurre que la Fiscalía dispone la realización de un conjunto de pericias, ¿no?, a la Dirección Ejecutiva de Criminalística o al Instituto de Medicina Legal y no comunica a las partes que se va a hacer esa pericia. Ahora, claro, los problemas son mayores cuando uno piensa en un imputado no identificado. Ahí los problemas son mayores, pero parece inevitable que si no se quiere que se pierda el objeto que tiene que ser materia de análisis y estudio, pues la pericia debe realizarse aún cuando no haya posibilidad de comunicarle a una parte que no se ha personado porque no se sabe quién es el imputado. La necesidad de comunicarle a las partes permite algo que rara vez he visto, permite que la parte pueda pedir que un perito de parte intervenga en la actuación pericial que haga la Oficina de Criminalística. Quizá algún colega me diga, yo sí lo he hecho algunas veces, pero me da la impresión que eso es raro. La labor de la Oficina de Criminalística la hacen ellos. Muy rara vez interviene un perito de parte para presenciar estas actuaciones periciales. En el Instituto de Medicina Legal ocurre lo mismo. Por tanto, habrá que tener más cuidado al momento de poner en conocimiento y de ver si es posible poner en conocimiento de las partes de la realización de una pericia que la Fiscalía considere imprescindible. Artículo 174. Numeral 2 dice: la disposición o resolución de nombramiento precisará el punto o problema sobre el que incidirá la pericia y fijará el plazo para la entrega del informe pericial escuchando al perito y a las partes. En primer lugar, yo creo que lo que dije al inicio queda confirmado con esto que uno puede leer. Pero al mismo tiempo, y en perspectiva crítica, queda confirmado que no se está leyendo de manera detenida y atenta el Código Procesal Penal. Porque ¿cómo suelen ordenar una pericia psicológica algunos fiscales? O la Fiscalía, ¿cómo suele ordenar? Se dispone la pericia psicológica o la evaluación psicológica del agraviado o del imputado. Punto. Pero ¿dónde está la precisión de aquello que la Fiscalía necesita saber y necesita se esclarezca? No aparece. ¿Qué es lo que quieren saber con una pericia psicológica? Si hay afectación psicológica, entonces deben consignar eso. Pericia psicológica a fin de determinar la afectación psicológica. Y fíjense que el acuerdo plenario que aborda la prueba pericial, cuyo número no recuerdo en este momento, pero que ustedes pueden buscar como acuerdo plenario sobre pericia, ya destacaba, ¿no?, de que efectivamente
regla general, las pericias en los delitos de violación sexual u otros ataques a la libertad sexual buscan determinar si hay afectación psicológica. Y otra pericia busca determinar la credibilidad del agraviado o de la versión del agraviado. Por tanto, sí está identificado, ¿no?, los aspectos que pueden ser de interés y que por regla general lo son en algunos delitos. Pero las consecuencias negativas de no hacer esto son que cuando se examina al perito, se le puede preguntar al perito cualquier aspecto que en ese momento se le ocurra a la fiscalía, con desmedro del derecho de defensa del imputado, que, si bien es cierto, su abogado podrá contrainterrogar, pero evidentemente no tiene la preparación suficiente como para abordar un tema de corte psicológico que el perito expone en ese momento. Distinto fuera que se hubiera incluido en la pericia como objeto de ella determinar ese aspecto en concreto. De manera que el abogado pues tendría el tiempo suficiente, dado que la pericia se forma en etapa de investigación, tendría el tiempo suficiente para hacerse asesorar con un perito psicólogo o para él mismo buscar estos conocimientos necesarios para entender lo que se ha dicho en esa pericia. Por tanto, esas pericias o esos exámenes periciales que demoran 1 hora y media, a mí me parece que podrían demorar no más de media hora si es que la fiscalía empezara cumpliendo lo que la ley le dice. Es decir, que fije el punto, que precise el punto, que diga cuál es el problema, que el perito nos va a ayudar a esclarecer. El reconocimiento médico legal, por fortuna, cuando se trata de un delito de violación sexual, ya permite saber exactamente qué es lo que van a buscar. Lesiones paragenitales, lesiones extragenitales y lesiones genitales. Ya permite. Pero la pericia psicológica, esa es la que no nos permite entender qué cosa es lo que se está buscando determinar. Ahora, el código señala que se fijará el plazo para la entrega del informe pericial escuchando al perito y a las partes. Y entonces un intérprete puede sostener que a las partes solo se les escucha para fijar el plazo, pero no se les escucha para determinar el objeto de la pericia. Yo creo que muchos fiscales en Cusco, por lo menos, ya han desterrado esa interpretación, y yo creo que hacen bien, ¿no?, cuando llaman a lo que ellos consideran una diligencia de fijación de puntos o del objeto de la pericia. Me parece una práctica acertada, porque se le tiene que escuchar a la parte sobre esos aspectos. El fiscal puede estar interesado en conocer algo, pero también el imputado puede estar interesado en que se conozca algo, ¿no?, y que el fiscal conozca algo, de manera que él puede aportar algún punto o hecho sobre el cual el perito debe pronunciarse. El artículo 175, en el numeral 2, dice: el perito se excusará en los casos previstos en el numeral anterior. Las partes pueden tacharlo por esos motivos. ¿Por qué subrayo esto de las tachas? El Código Procesal Penal regula la tacha de un perito solo cuando este perito incurre en una causal similar a la que impide a un testigo o le permite al testigo no declarar vínculos de parentesco. Y mi reflexión crítica es que el código no tiene expresamente regulado alguna tacha vinculada al contenido y a la formalidad de la pericia o del dictamen pericial. No tiene. Tal como aparece regulado, la tacha estaría en función a
estas causales previstas en el numeral 1 y 2 del artículo 165, como ya lo he dicho, vinculado a una relación familiar que tenga el perito con alguna de las partes, amical, etc. Pero no existe forma de cuestionar, según la regulación del código, las formalidades que debe contener un dictamen pericial. Ciertamente alguien podría decir, en etapa intermedia es el momento de hacerlo, ¿no? Pero ¿saben qué? Ahí ocurre lo siguiente, que el juez de investigación preparatoria, ¿no?, sostiene de que lo que se ofrece no es el dictamen, es el examen del perito. Entonces, en esta jugada que yo me gusta llamar jugada maestra, al final, no se termina por evaluar las formalidades del dictamen, el contenido del dictamen. Claro, se admite el examen del perito, no el dictamen. Eso no se admite, sino el examen. Entonces, si el dictamen incumple una serie de formalidades, no hay forma en etapa intermedia de cuestionarlas. Pensar en la nulidad procesal, ¿no?, es una vía, pero evidentemente hay que trabajar más esa línea, tomando en cuenta la regulación del Código Procesal Penal. Ahora, el numeral 3 señala: el perito será subrogado previo apercibimiento si demostrase negligencia en el desempeño de su función. En los 14 años que ejerzo no he visto, en algún caso que yo he conocido, o que, siendo el caso de otro colega, he conocido, no he visto un caso de subrogación de perito. Recuerdo este accidente en la Avenida de la Cultura, donde el dictamen o el certificado de dosaje etílico sale negativo y luego la fiscalía pide que se haga otro examen y sale positivo. Si esto es un supuesto de subrogación, ¿no?, bueno, habrá que ver cómo es que debe operar este supuesto de subrogación, ¿no? Yo creo que el código es claro que tiene que haber un previo apercibimiento. Por tanto, descarto que lo que ocurrió en ese caso sea uno de subrogación, técnicamente hablando. Ahora, el demostrar la negligencia en el desempeño de la función es otra cosa que hay que analizar, porque esto de demostrar implica actuación probatoria. ¿Se va a formar un incidente para esto? ¿Se va a formar un incidente para probar que el perito desempeñó inadecuadamente su función? Este es un tema que también merece alguna reflexión y adelanto un cuestionamiento. No puede la fiscalía, por ejemplo, cuando el perito psicólogo dice que no encuentra señales o signos de afectación psicológica, no es estable, no está bien, no es correcto legal, jurídicamente, que el fiscal diga: ah, muy bien, convoco a junta de psicólogos para que evalúen este examen pericial. ¿Por qué? Primero, porque tendría que ocurrir que lo subroguen a este perito, si alguien cree que ha cumplido su función de manera inadecuada, y no se da. Ahora, la designación de junta de peritos, prima facie, el código no ha previsto esa posibilidad. Pero además, como van a ver más adelante, el código establece que el perito de oficio es uno, así que no caben juntas. Que en el ámbito médico se utilice esta expresión para aludir a una reunión de médicos que van a evaluar algo, no debe necesariamente trasladarse al ámbito forense. Primero, porque hay que tomar en cuenta nuestra regulación. Y nuestra regulación no se ha previsto esa posibilidad. Pero además también, ¿no?, esta junta de psicólogos, ¿cómo que operaría? Como un perito de parte. Curioso.
la misma institución, Instituto de Medicina Legal, tendría un perito oficial o de oficio que dijo que no ha apreciado afectación psicológica, y luego tendríamos 3 peritos, que evidentemente cualquiera de ellos sustentará el informe, que serían, ¿qué? ¿Peritos de oficio? Si el primero no fue subrogado. ¿Qué son ellos? Perito de parte. Es una cosa que no se entiende muy bien. La fiscalía no puede tener pericia de parte. Y bueno, si me estoy equivocando, de repente en alguna experiencia comparada se ha dado, yo creo que en el Perú no sería posible. Bien. Vamos con el artículo 176. Numeral 1. El perito tiene acceso al expediente y demás evidencias que estén a disposición judicial a fin de recabar las informaciones que estimen convenientes para el cumplimiento de su cometido. Esto, que parece nada más que una facultad, ¿no? Yo creo que vía interpretación tiene que convertirse en ciertos casos en una obligación del perito. Y bueno, si al final no es obligación y no se asume como tal, pero sí tiene que ser un elemento determinante para la valoración del dictamen y del examen pericial. Y es que, a ver, vuelvo con la pericia psicológica. El perito psicólogo evalúa a la persona, conversa con ella aproximadamente por 1 hora, suponiendo que ese es el tiempo que converse. Luego le da una serie de test para responder marcando o rellenando o dibujando, en fin, otra hora. Luego se demora 1 hora más en evaluar todo ello y ya está. Son 3 horas las que ha demorado. Siempre me he preguntado, ¿3 horas son suficientes para conocer a una persona? Para saber cómo es, para saber cómo piensa, cómo reacciona, qué temperamento tiene. Bueno, si los peritos psicólogos dicen que sí es suficiente, ¿no? Yo diría, sí, pero es que hay algo que están olvidando. Cuando ustedes lo tienen al sujeto ahí evaluando, ¿no? Él puede actuar de una manera en función a quién es el que lo entrevista, en función a lo que el abogado le pudo haber dicho, en función a cuáles son los intereses que a partir de ese momento quiere perseguir, ¿no? De manera que sería más adecuado que en estas pericias se revise todas aquellas actuaciones en las que el sujeto evaluado ha intervenido. De manera que pueda tenerse un amplio ámbito de elementos para el análisis. Por ejemplo, en algunos informes periciales, pues, el evaluado dice algo y sin embargo en sus declaraciones a nivel fiscal o en otra actuación dice cosas distintas. ¿El perito ha tomado nota de eso? O en algunas ocasiones el evaluado dice algo, pero hay testigos que dicen cosas distintas. Incluso hay otras pruebas que evidencian algo distinto. ¿El perito tomó nota de eso para su dictamen? No tomó. De ahí que yo advierto que esto de revisar el expediente no es solamente, no debe ser tomado solamente como una facultad que tiene el perito. Y si bien alguien no quiere asumir como una obligación legal del perito, el juez tendría que tomar en cuenta, en función a la pericia, como un elemento para determinar la actitud de probar algo sobre lo que ha sido el encargo que se le ha dado a este perito. Vamos terminando. Artículo 177. Numeral 3. Las operaciones periciales deben esperar la designación del perito de parte, salvo que sean sumamente urgentes. Hace un momento yo decía que sí se puede esperar. Sí se puede esperar. Salvo que el objeto a ser analizado se vaya a perder. Pero si es que no, se puede esperar.
se puede esperar. Por ejemplo, yo creo que se puede esperar tranquilamente, ¿no?, en los exámenes de sangre. Se puede esperar también, me da la impresión, por lo menos algunos días, en los exámenes toxicológicos. Me parece, por lo menos algunos días. Ahora, claro, los expertos dirán si realmente una muestra así se puede tener muchos más días. Y finalmente, voy a saltar un poco o con mucha rapidez el 178, nada más para hacer notar que no estamos reparando en la práctica forense en estos dos literales. La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo y la motivación o fundamentación del examen técnico. Vuelvo a los exámenes toxicológicos, que tienen una página, máxima 2, que dice que la muestra es una cosa y luego que se ha dispuesto determinar tal cosa y el resultado es este, punto. ¿Hay fundamentación, hay explicación, se sabe cómo se hizo eso? Nada. Vamos ahora al examen psicológico. ¿Qué es lo que tiene? La primera parte, un relato de 2-3 páginas. Después, ¿qué tiene? Sobre la niñez, sobre la infancia, sobre la familia, sobre su sexualidad. Todo sigue siendo versión del evaluado. Todo sigue siendo versión. Luego, ¿qué tiene? Una parte que dice instrumentos de evaluación o algo así. Ponen test bajo el árbol, test del hombre bajo la lluvia, test de Zoom, ya está. Y luego, ¿qué tiene? Ya tiene una parte de, creo que es análisis, donde hay palabras que califican al sujeto, que es introvertido, que es ansioso, y todas son palabras, todas son calificaciones, mejor, todas son calificaciones. Justificación, explicación, de dónde se extrae eso, qué prueba es la que ha logrado extraer eso, cómo se ha aplicado esa prueba, y por qué esa prueba es la adecuada para extraer ello. Nada es eso. Y luego en la parte de las conclusiones, las que ya sabemos los abogados, casi siempre, que hay afectación psicológica, que requiere terapia, que es vulnerable, punto. ¿Y lo que dice el código? Para que los estudiantes aprendan y para que los operadores no cumplan. Para eso es el código. Y desde cualquier tribuna, yo creo que corresponde decirle, no, señores, para eso no es el código. El código es para observarlo y para actuar conforme a su regulación. Para eso es la ley procesal. Ahora, artículo 180, reglas adicionales. El informe pericial oficial será único. Único, uno, no más. Ahora, más abajo, las observaciones al informe pericial oficial podrán presentarse en el plazo de 5 días luego de la comunicación a las partes. ¿Qué es lo que quiero destacar? Lo que ya venía diciendo. Si quieren asumir como válida esta junta de psicólogos que evalúa el informe pericial oficial, que debía ser único, bueno, esto tendría que convertirse en una pericia de parte de la Fiscalía, que a mí me parece no compatible con la regulación, no conforme a la regulación. El numeral 3 nos dice, cuando el informe pericial oficial resulte insuficiente, se podrá ordenar su ampliación por el mismo perito o nombrar otro perito para que emita uno nuevo. Alguien dirá, entonces sí es posible, pues. Un segundo perito, sí es posible, pero previamente esto es lo que hay que determinar. Y la pregunta es, ¿quién determina eso? ¿El fiscal? Porque la pericia dice que no encontró afectación psicológica y eso es lo que él no quiere escuchar. Y entonces él dice, esto no es suficiente, así debe funcionar. Esto está por trabajar. Yo creo que aquí tiene que haber un incidente y tendría que llegar a decisión del juez. No hay otra. Si es que el fiscal quiere invocar este precepto para nombrar otro perito que emita un nuevo informe pericial, primero tendríamos
y tendría la Fiscalía que acreditar que esa primera pericia es insuficiente y no hacerlo sin previa acreditación. Y ahora sí termino. Si alguien tenía duda de que es importante señalar cuál es el objeto de la pericia y que eso ayudaría mucho a resolver la dilación en el juicio oral, ¿no?, y la innecesariedad de muchos exámenes periciales, el artículo 181 dice: en el examen o interrogatorio del perito se orienta a obtener una mejor explicación sobre la comprobación que se haya efectuado respecto al objeto de la pericia. Y eso determina fijar los puntos sobre los cuales debe pronunciarse el perito. Estimados colegas, distinguidos integrantes de la Junta Directiva, señor decano, nuevamente les agradezco infinitamente la invitación. Espero que el auditorio haya acogido mi ponencia como una que les va a permitir adentrarse un poco más en estos aspectos de la regulación probatoria y específicamente de la prueba pericial. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión.